Saludos República Dominicana y al mundo. Qué bueno es compartir con usted el toque de queda nacional e internacional Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana que trata tópicos exclusivamente legales. Nacimos con un solo objetivo: informar, orientar a toda la población, la cátedra, la universidad, desde el canal de televisión. Como cada fin de semana, tenemos con nosotros invitados especiales en distintos tópicos del derecho constitucional, civil, inmobiliario, administrativo, etc. Hoy tenemos con nosotros una egresada de la Universidad de Zaragoza en Derecho. De igual forma estudió Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, doctora en Derecho por la Universidad de la Isla Baleares, abogada y catedrática y sobre todo en el área de posgrado y doctorado de la Isla Baleares. De igual manera ha trabajado con la Universidad Castilla-La Mancha, ha publicado varias monografías, entre ellas La Historia Unida, Deberes de Responsable y Derechos del Paciente. De igual forma, trabajó sobre la responsabilidad civil por implante sumario, mala praxis, consentimiento informado y prótesis defectuosas, CAMARE, por la cual ha recibido honores, reconocimientos. Vicedecana y jefa de estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad UIB, asesora de la Defensora Universitaria de la Universidad de la Isla Baleares, directora de Máster de Derecho Sanitario de la UIB, fue galardonada en el Premio Luis Pascual González sobre Derecho Civil, de igual forma galardonada con el Premio Derecho a la Salud por el trabajo La Homeopatía en el Filo de la Ley. Para nosotros, desde este escenario, el primer Santiago de América, la República Dominicana, es un grato honor presentarle a usted y al mundo la doctora Cristina Gil Membrado. Profesora, un placer. Un placer, Luis. Tenerla con usted. Encantada. Aquí en este programa para orientar el país y el mundo. Encantada de estar con usted, de estar en su programa y de estar junto a toda República Dominicana. Gracias por su generosidad a la hora de describir mi humilde trayectoria. Y bueno, allá vamos con las preguntas que tenga a bien hacerme. Profesora, ¿cómo están las cátedras? ¿Cómo está la investigación en las distintas universidades? Ahora está por la UAP aquí en el país. ¿Cómo están las investigaciones en su área? Bueno, la verdad es que la investigación en España, la investigación universitaria en general, los poderes públicos cada vez están tomando más conciencia de que la investigación es algo importante, faltan todavía muchos apoyos, pero afortunadamente en la investigación en España, en las universidades, se hace una investigación de calidad, una investigación reconocida, y en mi área en particular yo trabajo mucha investigación multidisciplinar. Esto quiere decir que estoy acostumbrada a trabajar no solo con juristas, sino también con médicos, y eso para mí es muy importante porque es la manera de compartir experiencias y compartir líneas de investigación. Para dar inicio al programa, pudiéramos explicar, definir de manera sencilla al público qué significa, qué implica el derecho a la intimidad. Muy bien, el derecho a la intimidad es un derecho fundamental que implica que cada persona tiene el derecho a reservar una parcela íntima de su vida. La propia persona decide qué datos acerca de su vida, datos íntimos, personales y relacionados también a su familia, considera que deben quedarse para la persona y no tener trascendencia pública. Es un derecho del que cada vez la población está tomando mayor celo, mayor interés,
y es un derecho de los que podríamos decir limitado también, porque también tiene límites, como la libertad de información. Por ejemplo, no es lo mismo la intimidad de una persona particular o de un personaje público, porque también está el derecho a la información. Todos tenemos que saber en cierta medida qué sucede con la vida de los personajes públicos. Pero, como ya le digo, Luis, es un derecho muy importante, un derecho que la población cada vez considera como uno de los derechos más fundamentales, más importantes que recoge nuestra Constitución. ¿Se puede hablar del derecho a la intimidad cuando son funcionarios públicos, cuando son personas públicas que tienen incluso alguna relación o alguna función estatal? ¿Aún así se mantiene ese derecho? Sí, correcto. Los personajes públicos, por ejemplo, los políticos, tienen el derecho a la intimidad igual que lo tiene una persona particular. Eso sí, como ya le comentaba anteriormente, son personas que tienen una trascendencia pública y por lo tanto es importante tener en cuenta que a los particulares nos interesa su vida y nos interesa lo que hacen estos personajes, pero con límites. Por ejemplo, hay sentencias de relevancia en España en relación a qué pasa con aquellos personajes públicos famosos que han vendido exclusivas, han salido por la revista. ¿Estos personajes públicos han perdido completamente su derecho a la intimidad? No, en absoluto. Estos personajes públicos en un momento de su vida deciden vender una exclusiva, pero deciden vender única y exclusivamente esa noticia. El resto sigue siendo protegido por el derecho a la intimidad. También se han planteado muchos problemas en cuanto a los menores, a los hijos de los personajes públicos. En este sentido, la intimidad de los menores que tienen la suerte o la desgracia de tener padres que son personajes públicos, su intimidad está blindada, absolutamente como la de cualquier menor que no tiene trascendencia pública. ¿Se puede considerar, profesora, que el uso de los datos de salud pudieran afectar derechos fundamentales a la intimidad? Bueno, en cuanto a los datos de salud, estamos hablando quizá de una tipología de datos donde el derecho a la intimidad, puesto que son datos muy sensibles, quizás sean los datos más sensibles de la persona. Tenemos que pensar qué pasaría con los datos de salud si cayeran en manos del empresario, si cayeran en manos de las compañías aseguradoras. Hay datos de salud especialmente estigmatizantes o que pueden hacer daño a la persona. Pensemos en un VIH positivo o en una persona que tiene una patología psiquiátrica. Es decir, los datos de salud tienen una finalidad principal, que es la de prestar asistencia sanitaria a la persona. Un mal uso de los datos de salud atentaría gravemente contra el derecho a la intimidad. Por eso, en el ordenamiento jurídico español, los datos de salud en general y la historia clínica en particular, que es el saco, la bolsa, la carpeta donde se recogen todos nuestros datos de salud, además, todos nuestros datos de salud desde que nacemos hasta que morimos, tienen una especial protección. Desde el punto de vista de la seguridad del Estado, por ejemplo, en República Dominicana, quien rige los asuntos de salud es el Ministerio de Salud Pública. Pudiéramos decir, si yo tengo esa protección, pero si mi enfermedad pudiera afectar a otros ciudadanos, ¿tendría yo la obligatoriedad o la institución que rige la política de salud de dar a conocer esos datos? Bueno, en cuanto a la pregunta que Luis me está realizando, es una pregunta muy interesante, ya que aquí entra en juego la ponderación entre derechos. Ningún derecho, por muy fundamental que sea, es ilimitado y por lo tanto aquí estamos hablando de un conflicto entre un derecho fundamental a la intimidad y el derecho a la salud pública que tienen el resto de los ciudadanos. Por poner un ejemplo, un conflicto en relación a lo que usted me plantea ha sucedido
con los pacientes que son VIH positivo. Esto se ha llevado a la justicia en el sentido de que si esos datos deben darse a conocer, puesto que potenciales parejas de esas personas podrían resultar infectadas precisamente por el desconocimiento de esa patología. El Tribunal Constitucional es tajante y claro en el sentido de que prevalece el derecho a la intimidad. Eso sí, desde el punto de vista de las autoridades sanitarias hay unos protocolos que guían la actuación de los profesionales sanitarios en el sentido de que, básicamente el protocolo es, cuando una paciente VIH positivo, el sanitario le aconseja que lo comente con su familia, con sus allegados, las personas que están cerca de él, incluso sus potenciales parejas. Si el paciente es reticente a comentarlo, prima su derecho a la intimidad. Entonces, el profesional sanitario tiene que, en la medida de lo posible, asegurarse que esa persona toma las precauciones necesarias para no contagiar. Por lo tanto, haríamos compatible el derecho a la protección de la salud pública y el derecho a la intimidad. No resultarían vulnerados ninguno de los dos derechos. Solo en aquellos casos que el profesional sanitario detecte que la persona es reticente a practicar medidas profilácticas y a evitar el contagio, apelando a otro principio, que es el principio de necesidad, podría hacer prevalecer el derecho a la salud pública frente al derecho a la intimidad particular del paciente. ¿Por qué? Para evitar que esta persona pudiera contagiar. Como ve, se trata en cada caso de un complejo equilibrio casuístico de derechos donde el principio de proporcionalidad, que es el que se suele utilizar para realizar la ponderación, es decir, es necesario, hay alguna solución menos agresiva a la intimidad con la que se pudiera proteger el derecho, sí, convencer al paciente y que lo haga, prevención. Si no es posible, en última instancia, hay que proteger la salud de la población. No sé si ha estado así. Perfecto. Sí, es que era una pregunta muy compleja. Se ha entendido correctamente. Me alegro. Desde el punto de vista legal y constitucional, ¿cómo se ha regulado, cómo se ha protegido este derecho en España? Pero con la anuencia suya, profesora, y de ustedes, amigos televidentes, no se muevan, porque en solo segundos regresamos. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto.
Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas. Reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto Minero Colonia Las Arenas. ¡Vamos, swing! Santiago está lindo, Santiago está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, Santiago está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón, tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Santiago Y yo está tengo el lindo, mío, mi amor. está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Abel Martínez, pero una cosa. Es tierra de campeones y también de carnaval. Tiene climas alegres del Caribe para gozar. Yo sí me siento orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. ¡Opa! Santiago está lindo, Santiago está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Es que Santiago está lindo. ¡Lo sabe uno! Abel Martínez, llegó el orden. ¡Qué lindo está mi Santiago! Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrolla un montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa a todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad corazón. Santiago está lindo. Vamos a Santiago, gracias por acompañarnos a hacer de Santiago la ciudad modelo de la República Dominicana. Ahora yo vivo Abel Martínez, que ciudad que tiene orégano. Estamos conversando con la doctora Cristina Gil Membrado, profesora titular de Derecho de la Universidad de la Isla Baleares, con un tema muy interesante: el derecho a la intimidad y los datos de salud. Y antes de irnos a la pausa, a las personas que se integran ahora a compartir con nosotros, a ver el programa, decíamos, pero desde el punto de vista legal y constitucional, ¿cuál es la protección, cuál es la regulación que se cimienta, se plantea en España? En España, incluso en Europa, llevamos ya mucho tiempo muy sensibilizados con el tema de la intimidad, incluso con una ramificación o una parte del derecho a la intimidad que todavía para nosotros es más importante, que es la protección de datos de carácter personal. El artículo 18 en la Constitución española recoge el derecho a la intimidad, de 18.1, pero a su lado hay otro precepto que recoge no solo el derecho a la intimidad, sino algo más amplio. Hemos dicho que el derecho a la intimidad era la parcelita que cada uno quiere tener reservado para sí, sin que se entere nadie. El derecho a la protección de datos, sin embargo, es la protección de cualquier dato de carácter personal, es decir, de cualquier información personal que haga referencia a una persona, lo consideremos o no íntimo. ¿Por qué? Pues porque hace muchos años se vio el peligro de que con toda la informática y la posibilidad de cruzar datos, cualquier dato, aunque no fuera íntimo, considerado íntimo, por muy nimio, por muy normal que fuera, cruzado con otros datos, podía dar una información sensible, importante sobre la persona. Entonces, este precepto constitucional llevó a que se protegieran todos los datos personales, no solo los íntimos. Esto comenzó con una ley en España en el año 92. Posteriormente, una directiva europea a nivel de toda Europa
lo que hizo fue intentar armonizar toda esta regulación en todos los países europeos para proteger los datos personales de todos los europeos. Posteriormente se dio un paso más. Se protegió no solo los datos personales automatizados, informatizados, sino todos los datos personales. Y ahora actualmente tenemos un reglamento europeo en 2016 que lo que hace es ya ser directamente aplicable sin necesidad de que haya otras leyes en los distintos Estados miembros de la Unión Europea, que armoniza con unas medidas muy duras y muy rígidas el tratamiento por medio de las empresas, de las administraciones públicas, de los datos de los ciudadanos, incluso no solo en Europa, sino fuera de Europa para aquellos países externos a la Unión Europea que traten datos de europeos. Por lo tanto, podemos afirmar que actualmente nuestros datos personales están muy protegidos, por lo menos a un nivel normativo, aunque luego en la realidad sí que es verdad que queda mucho por hacer. De manera que cada ciudadano tenemos que autorizar cualquier tratamiento de información personal. Ayer le comentaba, Luis, algo muy curioso, que es que en Europa, si a alguien le felicitan su cumpleaños, si cualquier empresa felicita un cumpleaños a un ciudadano europeo y el ciudadano europeo no ha permitido que se use esa información para felicitarle el día de su cumpleaños, se va al juzgado por un deficiente tratamiento de sus datos personales. Esto es un ejemplo para que se hagan ustedes idea de hasta dónde el derecho a la intimidad y el derecho al tratamiento de datos personales ha adquirido unos tintes ya con una relevancia total para los europeos. Aquí entonces, profe, caería prácticamente el pueblo entero preso, porque se comienza hasta una semana y un mes a felicitar donde quiera que uno llega, que uno va. Y yo me quedo con su sistema, ¿eh? Me gusta más. A mí me encanta que me feliciten el cumpleaños. Sí. Profesora, ¿pueden los médicos acceder a los datos, al historial clínico de un determinado o de los pacientes? Es decir, ¿qué situación se da aquí? Bien, como le comentaba anteriormente, todos nuestros datos personales de salud se recogen en un documento que es la historia clínica. La historia clínica tiene una finalidad principal que es prestar asistencia sanitaria, además de otras finalidades como puede ser la investigación biomédica. En cuanto al tratamiento de datos de salud con fines sanitarios, en la ley se establece una excepción al necesario consentimiento. Ya hemos visto que para tratar los datos personales es necesario que la persona consienta ese tratamiento, que permita que se usen los datos. En la ley, una de las excepciones es el tratamiento de datos de salud con fines sanitarios por parte de los profesionales sanitarios, pero con cautelas y con precaución. Por ejemplo, un profesional sanitario no puede tratar cualquier historia clínica, no puede usar cualquier historia clínica del hospital. Solo puede utilizar las historias clínicas de sus propios pacientes. Eso sí, una vez un paciente es propio de un médico, puede usar todos los datos personales de su historia clínica, porque si solo utilizara los datos de su especialidad, por ejemplo, podría prescribirle un fármaco, un medicamento que interactuara negativamente pues, con otro tratamiento que le hubiera pautado otro especialista. Pero lo que no pueden hacer los profesionales sanitarios es ni siquiera consultar historias clínicas que no sean propias de sus pacientes. Pero nos preguntamos, profesora, ¿puede acceder, pero con los fines sobre el mismo tratamiento de la enfermedad, no fuera de ahí? Exacto. De hecho, ha habido muchos problemas con el tema de la investigación biomédica. Los médicos, para investigar, y esto es bueno para todos, bueno para el avance de la ciencia, consultan historias clínicas, presentan ponencias a congresos, comunicaciones, realizan artículos científicos. Entonces, la normativa de protección de datos no les ha permitido durante mucho tiempo consultar historias clínicas con fines de investigación biomédica si no tenían el consentimiento del paciente al que hiciera referencia a esa historia clínica. Entonces esto ha supuesto una paralización total de la investigación biomédica. Es una parte negativa de este celo de tratamiento de datos de carácter personal. Tiene su parte positiva, pero llevado al extremo
perjudica a algo como la investigación biomédica, que al fin y al cabo repercute en el bien de la población. Para que también nuestros televidentes puedan tener más claro este tema, voy a poner un ejemplo que también se ha dado en la justicia española. Un pediatra, un médico pediatra, publicó un artículo en una revista de prestigio de pediatría sobre un supuesto de ectopia cordis de un bebé. Ectopia cordis es una patología en la que el bebé tiene el corazón fuera del esternón, tiene encima la piel, el corazón, en fin. Entonces publicó un artículo sobre este tema con la foto del bebé. La foto del bebé, que era simplemente una foto del torso, es decir, no podía ser identificado ni identificable de manera indirecta de ninguna manera, porque no se mostraba ni su cara ni nada que le pudiera identificar. Por supuesto, no había datos personales, nombre, apellido, era un torso común que manifestaba una patología concreta, que era la ectopia cordis. Desde el punto de vista de la normativa de protección de datos personales, la Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad que se ocupa de velar por estos asuntos, consideró que no había tratamiento de datos personales, puesto que la foto no respondía a ningún tratamiento de datos personales, porque no se podía identificar al bebé de ninguna manera. Los padres, no contentos con esto, se fueron al juzgado y entonces apelaron a la Ley 41/2002, que es la ley que protege los derechos del paciente. Y esa ley dice que no se pueden utilizar fotos ni datos personales o no personales sin que el paciente dé consentimiento. El doctor y la revista fueron condenados por utilizar esta foto para una investigación, para una publicación de un artículo biomédico en que ni siquiera era identificable el bebé. Por eso es un ejemplo de cómo la protección de datos y los derechos del paciente también frenan la investigación biomédica. Yo he sido miembro durante mucho tiempo del Comité de Ética de Investigación Clínica, ahora estoy en el de la universidad, pero en el otro se planteaban muchos problemas y yo era la vocal jurista allí y tenía que resolverlos, de cómo los médicos podían seguir investigando cumpliendo la normativa de protección de datos, porque era muy complicado. Sí que es cierto que ahora la situación con el reglamento de 2016 ha cambiado totalmente. Por virtud de las presiones de la comunidad científica, se ha conseguido que todo este tema de utilización de datos de salud con fines biomédicos se flexibilice. Profesora, precisamente nos preguntamos si estaría entonces prohibida la investigación partiendo de la historia clínica de un paciente, pero si cerramos la investigación o está dirigida, está facultada por algunas normativas de carácter cerrado, es decir, ¿cómo avanzaríamos? Nos gustaría, por ejemplo, porque si se para la ciencia, si se para la investigación, entonces todo sería, por ejemplo, un retroceso, el desarrollo, lo que es en los pacientes, incluso en el mismo derecho. Ahora, vamos a ir a una brevísima pausa, amigos televidentes, pero no se muevan porque la profesora nos va a explicar estos temas con detalle.
nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. ¡Vamos, swing! Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón, tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Y yo te mío, mi amor, hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Abel Martínez, pero una cosa. Que Dios bendiga Santiago. Es tierra de campeones y también de carnaval. Tienen climas alegres del Caribe para gozar. Yo sí me siento orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. ¡Opa! Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Es que Santiago está lindo. ¡Lo sabe! Abel Martínez, llegó el orden. ¡Qué lindo está mi Santiago! Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa a todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad corazón. De mi corazón, Santiago está lindo. amo a Santiago. Gracias por acompañarnos, hacer de Santiago la ciudad modelo de la República Dominicana. Ahora yo vivo Abel de mi Martínez, Santiago que orgulloso. ciudad que tiene orégano. Señores, estamos conversando en esta ocasión sobre el derecho a la intimidad y los datos de salud con la doctora Cristina Gil, profesora titular de la Universidad de la Isla Baleares. Decíamos antes de irnos a la pausa, pero ¿hasta dónde pueden los médicos utilizar en la investigación lo que es la historia clínica de los pacientes como una forma de avanzar, de buscar nuevas perspectivas en el tratamiento de los pacientes, profesora? Bueno, Luis, esto ha cambiado mucho a partir del Reglamento Europeo 2016. La situación se ha flexibilizado, no voy a entrar a contar cómo está exactamente y qué prevé la regulación porque les aburriría muchísimo, pero el fruto de todo ello es que los investigadores médicos, la investigación biomédica ahora puede disponer de los datos de salud para investigar en líneas generales, puede utilizar la historia clínica, reutilizar los datos de salud con fines de investigación. Afortunadamente era algo muy demandado por la sociedad, por las asociaciones científicas y creo que es un acierto. Y la ley orgánica que complementa este Reglamento Europeo de Protección de Datos sigue en la misma línea. Por lo tanto, actualmente tenemos un respiro
y un avance de la investigación biomédica, sobre todo, además, muy necesario desde el momento en que se está empezando a utilizar los datos personales a gran escala, masivamente, mediante técnicas Big Data, que puede suponer un incremento abismal, exponencial, en la medicina personalizada y en el tratamiento de la enfermedad. A propósito, ¿cuáles serían los beneficios y los riesgos que tendría la utilización de técnicas Big Data? Bien, las técnicas Big Data, y porque nuestros televidentes sepan también a qué nos estamos refiriendo, perfecto, eso le iba a decir, porque es un término novedoso, que los que trabajamos en estos temas lo conocemos perfectamente, pero no es sencillo de entender para personas que no están habituadas a escucharlo. El tratamiento de datos a gran escala mediante técnicas Big Data implica el tratamiento de datos de salud estructurados, es decir, tanto los datos de salud que aparecerían en una tabla ordinaria, que es lo que se ha utilizado hasta ahora, como no estructurados, es decir, todo tipo de datos, datos que proceden de historias clínicas, de imágenes digitalizadas, imágenes archivadas en historia clínica, datos que proceden de estos wearables que ahora se llevan, todos estos tipos gadgets que nos ponemos para ir a correr, que nos monitorizan la salud, y el tratamiento masivo a gran escala, es decir, un gran volumen de datos, de variedad de datos estructurados y no estructurados, a una velocidad impresionante, de manera que a esa información se les aplica algoritmos matemáticos, que esto ya los estudiosos de esta ciencia, a nosotros se nos escapa como juristas, lo conocen, son capaces de arrojar correlaciones causales de manera que tienen conclusiones que hasta ahora han estado totalmente cerradas para el ojo humano, para el ojo clínico. Esto ayuda pues a conseguir tratamientos más personalizados, por ejemplo, ya no se investiga solo mediante ensayos clínicos, sino que son capaces de sacar conclusiones a gran escala de medicamentos que están tomando millones de pacientes. Por poner un ejemplo, hubo un fármaco, Vioxx, que era un analgésico de laboratorios Merck, muy famoso, y en un momento determinado decidieron hacer un estudio mediante técnicas Big Data. Vieron que lo aplicaron a millones de historias clínicas y vieron que los pacientes que tomaban este fármaco tenían 3 veces más probabilidades de tener un infarto, un accidente cerebrovascular, es decir, por lo tanto, el fármaco se retiró y eso ahorró muchas vidas y además ahorró muchos recursos a la sanidad pública. Por lo tanto, es muy importante para la empresa farmacológica. También es muy importante, por ejemplo, para la atención clínica. IBM tiene un experimento en esta materia que implica que el paciente que esté ingresado en la unidad de cuidados intensivos, no sé si ustedes la llaman así también, la unidad de cuidados intensivos, exactamente, está constantemente monitorizado, se miden sus constantes vitales y cuando alguna salta por encima de un determinado nivel, salta la alarma, algo pasa y lo atienden. Pero el resto de constantes vitales se tiran, no sirven para nada. Mediante técnicas Big Data se analizan todas, se introducen en estos algoritmos y los clínicos son capaces de predecir un desastre 5 minutos antes de que suceda. Por lo tanto, en una unidad de cuidados intensivos, que un paciente esté crítico y se conozca unos minutos antes puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En general, pues también en temas de epidemias mundiales, el Big Data ayuda mucho a prevenirlas, a estar ya preparado, es decir, la potencialidad del Big Data es enorme en materia sanitaria. Pero el Big Data también tiene una cara B, una cara no tan buena. ¿Qué implica el Big Data? Pues implica el tratamiento masivo de datos, implica establecer perfiles de pacientes, implica que se nos pueda perfilar y en función del perfil que tengamos se gasten más o menos recursos sanitarios en nuestra salud. Implica también que esos perfiles caigan en manos de empresas, de compañías aseguradoras y esto sin duda nos perjudicaría.
Luego también hay que tener en cuenta que el Big Data también tiene límites de tipo tecnológico, la interoperabilidad entre sistemas, tiene también límites de tipo normativo, el paciente que trabaja con tecnología digital y con sanidad digital tiene que ser hábil, tenemos una población muy envejecida, no toda la población maneja bien la tecnología, podemos hacer una quiebra y una discriminación entre personas mayores que no sean capaces de tener los recursos y jóvenes que son nativos digitales y sí los manejan bien. Por ejemplo, todo esto pasa en teleasistencia, en telemedicina. Sí que es verdad que también es una manera de atajar la enfermedad crónica, porque mediante todo este manejo de datos se permite monitorizar pacientes a distancia, en su domicilio. Luego también tenemos que tener en cuenta que cambia la relación entre el médico y el paciente cada vez se hace más dueño de su salud, por lo tanto no podemos hablar más de una medicina a efectos de responsabilidad, que esto es importante, de comportamiento. ¿Qué pasa con el paciente que, consciente de lo que tiene que hacer para mejorar su salud, no la mejora? Hay que seguir atendiéndole, hay que seguir dándole los recursos. En fin, luego también, sobre todo, el tema del conocimiento insoportable, que a mí también me preocupa, del determinismo, es decir, de que realmente queremos saber todo, queremos que nos hagan screening genético hasta el punto de que sepamos cuándo vamos a morir o qué enfermedades vamos a tener. Es decir, se mezclan, toda esta tecnología emergente mezcla cuestiones de todo tipo, cuestiones jurídicas, cuestiones clínicas, cuestiones éticas. Aquí estamos hablando de protección de datos y es verdad que toda esta normativa de protección de datos pretende proteger que precisamente este manejo a gran escala siga protegiendo la intimidad de la persona, que es de lo que se trata. Sería interesante, doctora, si pudiéramos presentarle a la comunidad jurídica dominicana y al mundo, porque estamos prácticamente en todos los continentes, algunos precedentes constitucionales que de una forma u otra han marcado lo que es el derecho a la intimidad frente al tratamiento de los datos de salud. Bueno, además de algunos ejemplos que ya hemos manejado, temas concretos que hayan llegado en relación a esta materia, en que se ha puesto en la balanza la intimidad, por una parte, el derecho a la salud, por la otra. En un momento determinado, un paciente pidió que desapareciera de su historia clínica el hecho de que en un accidente él no llevaba cinturón de seguridad. Supongo que, bueno, pues por temas judiciales en los que no vamos a entrar. ¿Qué es lo que dijeron los tribunales? No puede desaparecer ese dato de la historia clínica, pese a que el paciente alegaba su derecho a la intimidad. Hay algo que está por encima, que es que en la historia clínica tienen que introducirse toda aquella información que sea veraz y actualizada sobre el estado de salud del paciente. Y, por ejemplo, en este caso concreto, hay un accidente que sucede con facilidad, que es la compresión de la aorta abdominal precisamente por el cinturón de seguridad. Esto implica un cuadro clínico muy grave, muy rápido, y es muy necesario que ese dato conste en la historia clínica para que los médicos puedan hacer un buen diagnóstico. Y dijeron que efectivamente eso no tenía que desaparecer. Lo mismo pasó con la solicitud de que desapareciera de la historia clínica que una determinada persona había recibido un tratamiento de transexualidad. En este caso, apelaba a su derecho a la intimidad y a que desapareciera ese dato de su historia clínica, pero le dijeron que no, que es muy importante saber cuál era, independientemente de cuál era su sexo actual, cuál era su sexo biológico. ¿Por qué? Pues porque determinadas patologías tienen connotaciones en función del sexo de la persona. Vemos otra vez cómo se está ponderando el derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho a la intimidad. Luego también se planteó en un momento determinado que determinados pacientes llevaron una medallita colgada con un código QR donde estuviera su historia clínica, que es algo que a priori es positivo,
porque eso implica que si tenemos un accidente, poniendo un dispositivo en la medallita, los servicios de emergencia tienen la historia clínica a mano. Pues en este caso los tribunales dijeron que no, porque cualquiera que tuviera un dispositivo podría poner el dispositivo en la medallita y podría conocer la historia clínica, y esto atentaba a la intimidad del paciente. Se adoptó una posición que se consideraba más proporcional, que era, si al llevar una medallita o un código QR en el que apareciera determinados datos, por ejemplo, de un enfermo de Alzheimer, su domicilio, su situación, alguna persona de contacto, una persona alérgica, a que es alérgica, una persona que tiene un grupo sanguíneo específico, pues su grupo sanguíneo, pero no toda la historia clínica. Volvemos otra vez a ponderar el derecho a la intimidad y el derecho a la salud, derecho a la vida. Y bueno, también se ha producido algún caso, y de esto sí que hay unos cuantos, de compañeros que han fisgoneado en la historia clínica de otros compañeros. Estos han recibido un buen castigo, un buen castigo. Muy típico, el profesional sanitario que tiene acceso a las historias clínicas de los compañeros lo han hecho en más de una ocasión. Hubo un caso también en que una mujer murió en unas circunstancias bastante escabrosas, por decirlo de alguna manera, y se localizaron, no sé si fueron 4.000 o 5.000 accesos a su historia clínica para ver las fotos de la autopsia. Todos estos casos han tenido castigo en los tribunales. Son casos que, igual que en los otros sí que había una ponderación, aquí claramente hay una lesión al derecho a la intimidad. Profesora, quisiéramos seguir desarrollando otros tópicos, pero sabemos que usted tiene compromiso ahora en la ciudad de María Trinidad Sánchez, conocida como Nagua popularmente. Así que le vamos a dar las gracias. Gracias a vosotros. Y esperamos que cuando vuelva a la República Dominicana, será un placer, nos acompañe en Abogado, Justicia y Sociedad. Un gran placer, y un gran placer estar con todos ustedes y disfrutar de esta tierra maravillosa que es República Dominicana. Siempre será un grato honor compartir con usted, y cuando regrese, con Dios delante, volveremos. Prometido. Y a ustedes, amigos televidentes, no se pueden perder este próximo fin de semana el toque de queda nacional e internacional, Abogado, Justicia y Sociedad. Y como siempre, Dios le bendiga.